Buenos días. Hola, buenos días. ¿Quién vive? Fernanda, ¿qué nivel está en carretera? Ayer, doctor, ya llegué hoy a Tijuana. Ah, es cierto. Así que eres de Guerrero Negro. Sí, Sí, muy bien. ¿Pudiste ver la presentación en el video? sí, ayer la clase grabada. Excelente. Que es lo mismo, pero no es igual. Muy bien, vamos a dar la oportunidad a que nuestros compañeros del 364 se emparejen porque a ellos les toca la carrilla el día de hoy. Espero nuestros compañeros del 364 hayan tenido la oportunidad también de revisar el video de la clase de ayer, que es el objetivo de grabarlas y volverlas a poner. Les recuerdo que todas estas clases ya están grabadas del semestre anterior y que las pueden ver cuando quieran y a la hora que quieran. Además, tenemos un pequeño problema. El problema es que estaba viendo ahorita en mi programación de Zoom que solo nos quedan 10 clases. Es decir, que vamos en la clase 25 de 35. Chequen el dato a ver si es correcto. A lo mejor hay que actualizar, a lo mejor son más. Pero hasta donde entiendo el curso se termina qué día. Chamacos, ¿quién sabe? ¿Cuál es el último día de clases? ¿No sabemos? Ok, lo revisamos y actualizamos para ver si es correcta esa fecha. Pero creo que era como la segunda semana de diciembre, me parece. Entonces, nos quedan 2 semanas, 3 semanas y ya está. Son 3 clases por semana, son 3, 6, 9, sí, son como 10 clases. Eso quiere decir que no voy a alcanzar a revisar con ustedes todos los temas, porque ya vamos a terminar todas esta semana y nos queda entonces tubo digestivo, que es bastante amplio, y luego nada más 2 temas que son cortos, que son ginecobstetricia y neuro. Esos 2 temas son breves, no tienen mayor problema, no porque no sean importantes, sino porque les falta tanto para llegar a esas materias que finalmente, por mucho que los retaque ahorita, se les va a olvidar cuando lleguen. Finalmente, la finalidad del curso es que aprendan anatomía, aprendan densidades, que aprendan los pasos que hemos visto para revisar cualquier estudio, y ya conforme ustedes vean sus materias de aquí en adelante y vean la parte de imagenología, entiendan de qué se trata, sepan de qué se trata y puedan interpretar los estudios adecuadamente y conocer toda la patología que van a conocer a partir del semestre que viene. Entonces, no me siento para nada mal, creo que estoy bien. De todos modos, mi canal de YouTube queda con todas estas presentaciones que se van sumando y ustedes pueden revisar cuando salgamos del semestre sin problema. Pueden entrar de ellas y pueden revisarlas. Entonces, eh, vamos a echarle galleta a lo que vamos a terminar de hoy. Les subí la presentación de mediastino, que también espero que hayan tenido oportunidad de ver. Es un área en donde la densidad juega un papel muy importante también para el diagnóstico, donde lo que tienen que aprender son las 5 T's de los tumores de mediastino anterior, que son timo, tiroides, teratoma, terrible linfoma y tortuosos vasos, los cuales se deciden por la densidad que tienen. Tienen que conocer los signos para determinar que una lesión es mediastinal y diferenciarlos de una lesión que es parenquimatosa, como son el signo cervicotorácico, el signo extrapleural, el signo del lirio tapado, el signo del iceberg y el signo, no me acuerdo de cuál falta. Entonces, esas son cosas que tienen que dominar y las densidades. Con eso ya van a hacer los diagnósticos que deben de hacer. Entonces, bueno, vamos a darle al curso de hoy, de ahorita. Y si ustedes revisaron entonces ayer la presentación, ya vieron que desde el punto de vista de las morfologías cardíacas ya sabemos estudiar las cavidades. Ya sabemos estudiar las cavidades, ya sabemos más o menos tener una idea aproximada de cuál es el problema del paciente y vamos a tener que pasar a los siguientes niveles de información. Ya saben, estamos partiendo de la base de que la anatomía radiológica ya lo conocen,
no solo desde el punto de vista de radiográfico, sino desde el punto de vista de ultrasonido y de tomografía. Aquí están los diagnósticos y entonces vamos a ver esta primera imagen. Y vamos a ver quién tenemos aquí del grupo 364. Elisa Aguilar, ¿estás aquí con nosotros? Talk to me. Manifiéstate, Elisa. Elisa no está con nosotros. Minerva Ávila no está con nosotros. Sí, aquí estoy. Minerva. Ah, sí, Sí. Minerva. Hola, buenos días, Minerva. Ok, Buenos Minerva, días. descríbeme esta imagen. ¿Qué tiene? ¿Qué te llama la atención? Observo una cardiomegalia grado 4. Ok. Por ejemplo, si tuviéramos un aneurisma del ventrículo izquierdo, tendríamos una cardiomegalia muy grandota a expensas del ventrículo izquierdo. Este es global. ¿Eh? Este es global. Exacto. Entonces, sí, también una cardiomegalia a expensas de un aneurisma ventricular izquierdo sería cardiomegalia grado 4, pero sería a expensas del puro ventrículo izquierdo. O una enfermedad de Epstein. Hace una aurícula derecha muy grandota, podríamos tener una cardiomegalia, pero es a expensas de una cavidad. Entonces, es importante enfatizar que es una cardiomegalia global. Es decir, que pareciera que todo el corazón está grande. ¿Cuáles son los diferenciales, Minerva? Derrame pericárdico, enfermedad de Epstein, cardiomiopatía y valvulopatía múltiple. Exactamente, muy bien. ¿Cómo vamos a saber a cuál de ellas corresponde? Por ejemplo, mencionó que cuando es derrame y se le hace ultrasonido, no se logra apreciar bien las estructuras, que o sea, como que se difuminan, y tampoco con el electro. Con el electro y con la clínica, pero el estudio que le pides a este paciente es un ultrasonido. ¿Por qué le pides un ultrasonido? Porque es bueno, bonito y barato. Es decir, es un procedimiento que tenemos a la mano y podemos realizar fácilmente, y si el paciente está muy grave, puedes pedir que te lo hagan a la orilla de la cama del paciente. Bien, entonces aquí está el ultrasonido. Tenemos el transductor en la punta del corazón, o sea, lo tenemos el transductor, digamos, en la tetilla, por decirlo de alguna manera. Es una imagen sectorial. ¿Qué ves? ¿Qué te llama la atención? Que alrededor del corazón se vea anecoico y confirmamos que es líquido. Correcto. ¿Qué cavidad es esta que estoy señalando? Ventrículo derecho. Correcto. Porque sé que está pegado al esternón. Fíjate entonces por qué si yo pongo el estetoscopio aquí, oigo apagados los ruidos cardíacos, porque están amortiguados por el líquido. Y si le hago un electro al paciente, también los electros van a ser de bajo voltaje, porque están atenuados por el líquido. Entonces, si este es el ventrículo derecho, ¿este qué es? Ventrículo izquierdo. Y esta línea blanca en medio. Es el septum. Correcto. Y entonces, estas valvulitas que se mueven aquí, ¿qué válvula es? La izquierda es la tricúspide y la derecha es la mitral. Correcto. ¿Cómo? No. Al revés. La derecha es la tricúspide. Sí, esta es la derecha tricúspide y esta es la mitad. Y entonces, ¿esta qué cavidad es? Aurícula izquierda. Correcto. Entonces, aquí tenemos el diagnóstico de derrame pericárdico por ultrasonido. Y entonces se le hace una punción al paciente y se le salva la vida. ¿Cuáles son las causas de derrame pericárdico que se te ocurran o que conozcas? Que están en una de las diapositivas que presenté en algún momento del curso. ¿Alguien se acuerda? Causas de derrame pericárdico. ¿Ayuda? Un coágulo, un tamponeo cardíaco. ¿En dónde? En la aurícula izquierda. ¿Cómo produce eso un derrame pericárdico? No, Pues creo que funciona como un embolón y hace un taponamiento. O sea, negativo. El coágulo en la aurícula izquierda o un tumor o un trombo van a producir dilatación de la aurícula izquierda y encharcamiento de la sangre hacia atrás de la aurícula izquierda, produciendo signos de ¿qué? Si se mete la sangre por el circuito izquierdo, ¿qué produce?
Vamos, chicos. ¿Cómo es la pregunta, profe? Si se encharca la sangre en el circuito izquierdo por un tapón en la aurícula, por un tapón en el ventrículo izquierdo, ¿qué pasa hacia atrás? A ver, hipertensión venocapilar pulmonar. Exacto, hipertensión venocapilar pulmonar que nos va a llevar a un edema pulmonar en todo caso. Entonces, no produce derrame pericárdico. Otra vez, replanteando la pregunta. Causas de derrame pericárdico. Think and surprise me. Ayer mencioné algo de que podría ser causado por artritis reumatoide. O creo que era artritis reumatoide, no me acuerdo bien. Tibio, no. Sí, pero no. ¿No puede ser por un traumatismo? En la primera posibilidad es un trauma, correcto. Sangre, un hemopericardio. Muy bien. Otra. ¿Qué quedamos que, cómo se llaman las estructuras que son esas finas capas membranosas que tienen una parietal y una visceral, como la pleura, el pericardio y el peritoneo? ¿Cómo se llaman? Serosas. Serosas. ¿Cómo se irrigan esas serosas? Son muy vascularizadas, les llega sangre. ¿De acuerdo? Entonces, igual que el derrame pleural puede ser de dos tipos. ¿Cuáles son? El líquido en la pleura puede ser de dos tipos. ¿Cuáles son? ¿Exudado y trasudado? Exudado y trasudado. Entonces, lo mismo es en pericardio, lo mismo es en peritoneo. El líquido puede ser producido por exudado o trasudado. Y quedamos que si dicen exudado, agreguen automáticamente la palabra inflamatorio. Y entonces, todas las causas que producen inflamación del pericardio o del peritoneo o de la pleura son las que van a producir derrame pericárdico. Y las causas son ITBS. Anótenlo en algún lado, en sus apuntes. I, T, B de vaca, C. Causas de cualquier enfermedad inflamatorias, tumorales, vasculares y congénitas. Entonces, inflamatorias de pericardio, una pericarditis. La pericarditis puede ser por virus, puede ser por trauma, bueno, ese es hemopericardio, puede ser por virus, por medicamentos y cuando es un trasudado, sería por una insuficiencia renal, por ejemplo, una sobrecarga de líquidos crónica. Se empieza a depositar líquido en estos espacios serosos, tanto en la pleura, tanto en el peritoneo, tanto en el pericardio. Entonces, la causa más frecuente del derrame pericárdico es con mucho nefropatías. Nefropatías. Ahora, ¿qué tanto líquido se puede colectar en el pericardio o qué tanto tolera un corazón antes de hacer un tamponado y morirse el paciente? Depende de la velocidad con la que se instaure este derrame pericárdico y desde luego de la cantidad. Por ejemplo, un hemopericardio agudo postraumático, a lo mejor con 200 mililitros el paciente ya está muriendo. En cambio, un nefrópata que va acumulando poco a poco este líquido en el pericardio hace más tolerancia y a lo mejor tolera 300, 400 o 500. Realmente ahí sí no tengo tanta experiencia de saber cuánto líquido le sacan al pericardio. Lo que sí es un hecho es que en esta imagen que estamos viendo es un derrame pericárdico cuantioso, extenso. Bueno, no extenso en sentido de extensión, sino cuantioso. Es bastante. Se ve como el corazoncillo está ahí todo sufriendo para dilatarse y para contraerse y mandar el flujo sanguíneo. Muy bien. Minerva, esta otra imagen, ¿qué estudio es? Resonancia magnética en T2 porque el líquido del derrame se ve blanco. Bien, hiciste idea, Minerva, muy bien. ¿Y qué ves? ¿Qué diagnóstico hacemos? Pues de derrame y está a nivel de los ventrículos la resonancia. Exacto, es a nivel ventricular. Entonces vean cómo qué bonito se dibuja el líquido blanco hiperintenso en el pericardio, entre la sedosa del pericardio parietal y el pericardio visceral. De nueva cuenta, ¿qué cavidad es esta? Ventrículo derecho. Y luego, El septum. y luego, Ventrículo izquierdo. y luego, Válvula mitral. y luego. Aurícula. ¿Cuál? No. ¿Sí? ¿Aurícula? Sí, claro. Aurícula izquierda. La izquierda, entonces, esta línea blanca, ¿qué es? Perdón, línea oscura y intensa.
el septum intraauricular. Interauricular, correcto. Y entonces aquí está la auricular derecha. Entonces aquí vemos cómo está llegando de las venas pulmonares, de la vena cava, perdón, de las venas pulmonares, no de la vena cava, estas llegan aquí. De las venas pulmonares llegan a la aurícula izquierda. Fíjense cómo la aurícula izquierda está atrás, en la parte posterior. Por eso no la vemos en la placa posterior anterior del tórax, como no vemos tampoco el ventrículo derecho. Lo que vemos es el contorno de la aurícula derecha y el contorno del perfil ventricular izquierdo. ¿Les queda claro hasta aquí, chicos? ¿Alguna pregunta? Muy bien. Entonces ahora, Karen Cervantes. Karen, ¿estás malita? Hoy no te vamos a dar carrilla. Espero que te recuperes pronto. ¿Sí andas por ahí, Karen? ¿Alguna señal de vida? Ok, ya medio te escuché. Bien. Paul Esquivel. Paul, hola, Paul. Buenas. Siguiente imagen, te toca a ti. Descríbela. Pues observa un agrandamiento de lo que vendría siendo la aurícula izquierda, no, derecha. Aurícula derecha, correcto. ¿Ves el flujo vascular pulmonar? ¿Qué te parece? ¿Normal, aumentado o disminuido? Lo veo disminuido en mi tórax derecho. El derecho se ve más oscuro, efectivamente. Cuando hay problemas de circulación de tipo arterial, ¿cómo está disminuida la vascularidad periférica? Hay poquitos vasos periféricamente, pero los hilos se ven como gorditos. Se ven estos puntitos blancos, son las arterias. Es posible que este paciente tenga hipertensión arterial pulmonar. ¿Cuáles son tus diferenciales aquí? ¿Qué piensas que tenga este paciente? Si esa es la aurícula derecha y está crecida, ¿cuáles son tus posibles diagnósticos? ¿En qué pensarías? El de Epstein. Epstein, ok, muy bien, ahora pero dame otra, porque el Epstein es de los menos frecuentes, dame otra posibilidad por la que crezca solo la aurícula derecha. Puede ser insuficiencia la válvula. ¿De cuál válvula? Derecha es la tricúspide. Exacto, una insuficiencia tricuspidia. Dame una tercera opción. Una comunicación interauricular. Muy bien, una CIA, pero entonces el flujo vascular tendría que estar aumentado. Pero si es de estos casos en el que a la larga se hace el circuito pulmonar más, aumenta su presión y sobrepasa la presión del lado izquierdo, se invierte el flujo. Y entonces ese complejo de enfermedades, ¿cómo se le denomina? Tiene un nombre de un judío. Bueno, no sé si es judío, pero suena como judío. ¿Alguien se acuerda, chicos? ¿Cómo se llaman las cardiopatías que son acianógenas y luego se vuelven cianógenas? Eisberg, algo así. Eisenberg. Muy bien, entonces ese podría ser el caso. Dame otra opción todavía más, Paul, acerca de algo que haga crecer la aurícula izquierda o derecha en forma importante, además de los que has mencionado. Ayuda. Help. Somebody help. Ok, lo vamos a dejar y lo vas a contestar más al rato. ¿Por EPOC? ¿Fiebre reumática? Esa produce generalmente estenosis o doble lesión de las válvulas y implicaría crecimiento plurivalvular, que sería una de las causas como la de valvulopatía con cardiomegalia global. Paul, ¿qué estudio es este? Un eco. ¿Pero qué particularidad tiene? ¿Qué modalidad estamos haciendo? Está usando Doppler ¿Para qué usamos el Doppler? para ver el flujo sanguíneo. Muy bien. ¿Por qué el Doppler? ¿Cuándo el Doppler es azul y cuándo es rojo? Tenía que ver con lo de que estuviera más cerca del transductor. Rojo se acerca al transductor, azul se aleja del transductor, correcto. ¿En qué válvula está aplicado el Doppler en este cuadrito? Una tricúspide. Correcto.
¿Y cómo ves la aurícula derecha? Compara la aurícula derecha con la aurícula izquierda en cuanto al tamaño. Pues se ve un poco montada. ¿Poco? Se ve más de como 3 veces el tamaño de la aurícula izquierda. O sea, la aurícula izquierda es esta. La aurícula derecha es esta. Muy bien. Fíjate cómo se abre y se cierra la válvula en la sístole y en el diástole. Y fíjate cómo se produce un chisguete azul cuando se disque cierra la válvula. ¿Qué nos está demostrando esta imagen? Pues sería que está insuficiente, o sea que se... Exacto, tiene una insuficiencia tricuspidia, exactamente. Entonces, Sí. esa sería una de las posibles causas de crecimiento severo de la aurícula derecha. Insuficiencia tricuspidia, correcto. Muy bien. Ahora vamos a ver la siguiente imagen. Bueno, vamos a aprovechar un poco más esta imagen. ¿Ven cómo los ventrículos tienen estos tabiques y estos septos? Esto es normal. Y lo tiene más el ventrículo derecho que el ventrículo izquierdo. Es normal. La superficie ventricular interna es rugosa porque hay muchos pilares tendinosos que hacen que son los que facilitan y permiten la contractilidad. Eso es normal. No es como la aurícula, que las aurículas no tienen estos tabiques porque ya quedamos que son wimpy, son delgaditas, tienen poca capa muscular. Sí tienen, pero muy poquita. Muy bien, entonces, ahora ve esta imagen, Paul. Dime qué estudio es. Una resonancia magnética en T2. Bien, ¿por qué este 2? Se observa blanco el líquido de la médula. ¿Qué es esto? Es el líquido que se encuentra en la médula. Correcto. En la médula no, la médula es lo negro. Es líquido que baña el canal raquídeo, o sea, se encuentra en el canal raquídeo. Dentro del canal raquídeo está la médula y la médula está bañada por líquido cefalorraquídeo. ¿Y esto qué es? La aorta. Correcto. Bien, entonces, ¿cómo ves este corazón? Pues se ve un poco más, bueno, se ve bien grande. Se ve enorme, exactamente, se ve enorme. Y vamos a buscar la aurícula izquierda. Sí, es la que se encuentra pues aumentada de tamaño, ¿no? Negativo. Es la que está pegada a la vértebra. Oh, sí, sí. Entonces, la aurícula izquierda es esta. Esta es la válvula mitral. Y el ventrículo izquierdo es este. Fíjense qué pequeñitos están comparados con las cavidades derechas. Y aquí tengo un masacote de cavidades derechas. La aurícula derecha es esta. La válvula casi ni existe. Y este es el ventrículo derecho. Y entonces casi no existe porque hay una implantación anormalmente baja de la válvula. Esa es una insuficiencia tricuspidia, pero que no es el mismo caso, las tres, esa es una enfermedad de Epstein del adulto, con una aurícula derecha inmensa. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense cómo lo interesante, lo bonito de este taller es que tenemos la visualización radiológica, que es apenas el principio de toda la valoración de un paciente, el ecocardiograma, que nos puede dar algunas de las ideas, y luego la resonancia magnética, que nos da una imagen muy anatómica y además funcional. En la tomo no tengo esta resolución de partes blandas y de líquido, entonces por eso la resonancia es la que rifa. Muy bien. Beira, ¿dónde andas, Beira? Manifiéstate, habla para que aparezcas en... Aquí estoy. Bien, ya te vi en mi cuadrito, muy bien. Descríbeme esta imagen. Se ve un patrón de mariposa, o sea, en ambos pulmones hay una opacidad heterogénea mal delimitada, con patrón alveolar bilateral. Y Aéreo, muy bien. ¿Cuántos tipos de edema pulmonar hay? es cardiogénico y no cardiogénico. Muy bien. ¿Tú crees que sea cardiogénico o no cardiogénico? Es cardiogénico. Tal vez, ¿verdad? Porque el corazón está grande. Ajá. Muy bien. Y ahora, este estudio, ¿qué estudio es? Es un ecocardiograma. Muy bien. Esos puntitos que se pintan de rojo,
¿Qué cavidad crees que están midiendo? El ventrículo izquierdo. Correcto. Entonces, como es un equipo computerizado, puede medir la superficie o sea, todo el volumen que tiene el ventrículo izquierdo, tanto en sístole como en diástole. Y cuando sacamos la diferencial de esas dos, ¿qué estamos midiendo? La fracción de eyección. Exacto, la fracción de eyección, muy bien. Entonces, fíjense qué chulada, con el puro ultrasonido, con sus aplicaciones, podemos medir flujos, velocidad de flujos y fracción de eyección para medir, de alguna manera podemos medir hasta las presiones de una manera indirecta. Salud. Entonces, las presiones de una manera... Gracias. Entonces, antes, para saber la presión venosa capilar, teníamos que meter un catéter por el circuito venoso, ya sea vena cava o vena cava superior o inferior, entrar a la aurícula derecha, meter el catéter al tronco de la pulmonar, meterse la rama derecha de la pulmonar hasta lo más distal que se pudiera y ahí inflar un globito. Al inflar este globito, la punta del catéter quedaba desconectada del circuito del lado derecho. Entonces, lo que medíamos era lo que se denominaba presión en cuña. Y ese catéter se conoce como catéter de Swan-Ganz. Todo eso tenemos que hacer para medir la fracción de eyección o al menos el gasto cardíaco, o sea, al menos el grado de funcionalidad ventricular izquierda. Y ahorita lo podemos hacer de maravilla con el ventrículo izquierdo. Ahora, ve esta imagen, Vera. Aquí no es una imagen de 4 cámaras. En la resonancia podemos mover el corazón para poder ver las cámaras derechas, el circuito derecho o el circuito izquierdo. Aquí estamos midiendo el circuito derecho o izquierdo. Es Izquierdo. izquierdo, ajá. Aquí vemos cómo las venas pulmonares están llegando a la aurícula izquierda. Aquí tenemos la válvula de la mitral, que fíjense que está dilatada, está muy grandota y seguramente insuficiente. Luego tenemos el ventrículo izquierdo, que ¿cómo lo ves? ¿Cómo ves este ventrículo izquierdo, Vega? Está aumentado de tamaño. Muy bien. ¿Y qué crees que esté señalando la flechita amarilla? Está adelgazada ahí la pared muscular. Excelente, y casi no se mueve. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que este paciente muy probablemente tuvo un infarto. Infarto, necroso. Y ese pedacito de músculo ya no se mueve. Hay otra manera de tener esta información con otra modalidad de imagen. Saber el grado de hipercaptación de un radioisótopo en el ventrículo, de manera que las áreas que no perciben este radioisótopo se van a mostrar como áreas con menos captación. ¿Cómo se llama ese estudio? La PCT. ¿Cuál, perdón? Creo que se llama PCT, ¿no? El PET-CT es la combinación de tomografía con tomografía de emisión de positrones. Sería nada más medicina nuclear o PET. Hay un PET o SPECT que es de puro corazón y ese nos da la morfología, más bien la funcionalidad ventricular. Porque aquí nada más lo estamos viendo desde el punto de imagen, pero para saber realmente si está muerto o no, inyectamos el radioisótopo y entonces se pintaría muy bien todo lo demás y habría un área de hipocaptación del radioisótopo, confirmándonos que hay una zona de extensión de muerte del ventrículo. Y podemos valorar la extensión y qué tanta superficie se murió, etc. Muy bien. Muy bien, mira, hiciste la tarea, excelente. Bien. ¿Quién sigue? José Luis Ruiz, ¿andas por ahí? Acá estoy. José Luis, muy bien, José Luis. Ve esta imagen. Ujú. ¿Qué te parece? ¿Qué llama la atención o qué es lo anormal? Me parece ver que la orejuela de la aurícula izquierda está como... No debería verse, yo puedo verla. Muy bien, perfecto. Otro que hizo la tarea, excelente, José Luis. ¿Cómo se llama eso? Tercer mogul. El tercer mogul. Sinónimo de Crecimiento de la aurícula izquierda. izquierda, muy bien. Causas de crecimiento auricular izquierdo. Recuerdo que mencionó mixoma, una masa que esté ahí. El mixoma es un tumor, claro. Pero otra más frecuente, que se ve en los estados hiperdinámicos. Hiperdinámicos. ¿No sería como un ateroma?
No, los ateromas afectan básicamente a aorta, como se ve ahí. Si te fijas, el botón aórtico está más blanco, tiene unas placas de ateroma. Entonces, este paciente pues comía muchas carnitas seguramente. Muy bien. Otras causas de crecimiento auricular izquierdo, ¿Podría ser insuficiencia? valvulopatías. Digamos valvulopatía. Entonces, cuando tenemos una válvula que funciona bien, así funciona, ¿no? Cuando la válvula no se abre bien, ¿cómo se llama? ¿Insuficiencia valvular? Negativo. Cuando la válvula no se abre bien y no deja pasar suficiente volumen de sangre de la aurícula al ventrículo, ¿cómo se llama? ¿Estenosis? Eso, estenosis. Sí. En cambio, cuando no cierra bien y el ventrículo izquierdo, cuando se contrae, manda la sangre a la aurícula izquierda y se dilata muchísimo. Eso se llama insuficiencia. Okay. Entonces, cuando hablas de valvulopatía, pueden ser esas dos opciones, o estenosis, o insuficiencia, o inclusive una doble lesión, o sea, que tengan las dos cosas, ni se abre bien, ni se cierra bien. Y luego, cuando eso sucede, todavía, además, puede haber predominio de una de las dos. Okay. Bien, pregunta capciosa. ¿En cuál de las dos situaciones, de la estenosis o de la insuficiencia, crees que crezca más la aurícula izquierda? En la estenosis. ¿Por qué? Por el reflujo de la sangre. Te estás confundiendo otra vez. O sea, en la estenosis no hay reflujo. Lo que pasa es que no se vacía bien la aurícula izquierda. Lo que tiene es una sobrecarga de volumen. En cambio, en la insuficiencia, el ventrículo izquierdo le manda la sangre a la aorta y a la aurícula a una presión de 120 o 130 milímetros de mercurio. ¿Ustedes saben cuánto es 120 milímetros de mercurio? ¿Saben cuánta fuerza se necesita para inflar una llanta de un automóvil? ¿La pueden inflar así soplándole? No, ¿verdad? Se necesita una presión muy fuerte, como de 120 o 130 milímetros de mercurio. Entonces imagínense la presión que maneja la aorta. ¿Alguien ha visto cuando se funciona una arteria cómo sale la sangre? ¿En las películas? Bueno, en las películas sale por todos lados, ¿no? Nomás las tocan tantito y como si fuéramos unas bolsas, unos globos llenos de sangre, sale sangre así por todos lados, ¿no? Sobre todo en las películas de Tarantino, en fin. No, cuando se pusiera una arteria, sale un chisguete de sangre que puede llegar al techo en pacientes hipertensos. Así de intensa es. Ahora imagínense la aurícula, wimpy, recibiendo esa presión, pues no la aguanta, y entonces se dilata muchísimo, y entonces inmediatamente se va a ir la sangre hacia atrás, o sea, hacia el lecho venoso. Y va produciendo insuficiencia, una hipertensión venocapilar pulmonar muy severa y luego un edema pulmonar muy severo rápidamente. Entonces, cuando se dilata la orejuela, es una sobrecarga de volumen despacito. Y entonces, cuando se dilata la orejuela, generalmente es por una estenosis mitral, que generalmente es por fiebre reumática. Y esa va increciendo poco a poco, y lo va tolerando el paciente y se va adaptando a sus limitaciones y va tolerando la disnea poco a poco y se acomoda. En cambio, una insuficiencia es un chisguetón enorme y con hipertensión venocapilar severa enorme. Muy bien. En este caso no hay signos de hipertensión venocapilar pulmonar todavía. Fíjate, ni siquiera hay redistribución del flujo, no hay aumento de la vascularidad pulmonar, está todo muy normalito. A lo mejor ni siquiera hay cardiomegalia. Y sin embargo, tenemos claramente un tercer módulo. Pregunta capciosa. Aparte de que esto fuera la aurícula izquierda, ¿qué otra patología se te ocurre que pudiera darnos una imagen parecida? Y no necesariamente de origen cardiovascular. ¿Ayuda? Que no sea cardiovascular. ¿Ayuda? ¿Enfermedad mediastinal? Enfermedad mediastinal, ¿como qué? Pues puede ser un timoma. Claro, un tumor de mediastino, exactamente, un tumor de mediastino, un quiste de pericardio, un timoma, teratoma, linfoma, etc. Aunque las 5 T's de las que hablamos suelen ser de mediastino superior y anterior.
Y el mediastino anterior y superior no está aquí en nivel del corazón, porque el corazón ya ocupa el mediastino anterior. Entonces, el mediastino, las tumores de mediastino suelen ser acá arriba, pero también podría colarse un quiste de pericardio o una adenomegalia o cualquier cosita rara por aquí. Entonces ya lo tenemos en la mente. Muy bien, ahora la imagen que sigue, José Luis, es un ecocardiograma. ¿Qué cavidad es esta? Ese es el ventrículo derecho. Correcto. Pegado al esternón. Es la válvula tricúspide. No, la mitral, la mitral. Ah, no se me hagan bolas. A ver, ventrículo derecho y aurícula derecha, la válvula que está ahí es la tricúspide. ¿Por qué se llama tricúspide? Porque tiene 3 valvulitas, 3 cúspides. ¿Cómo? ¿Y la mitral cuántos tiene? Tiene 2. ¿Y la aorta? En forma de mitra. Tiene 3 también. Tiene 3 también, correcto. Entonces, esta es la tricúspide, aurícula derecha. Ventrículo izquierdo, ¿de qué tamaño lo ves? ¿Grande o chiquito? Ventrículo izquierdo lo veo chiquito. Veo Sí. más grande la aurícula. Sí, comparado con el derecho, fíjate, está mucho más pequeño el izquierdo y eso no debe ser, es al revés habitualmente. Sí. Entonces, esta cavidad es la aurícula izquierda. ¿Y qué ves aquí? ¿Qué es esto? ¿Qué te parece esto? Una masa. Me recuerda al mixoma que mencionamos ahorita. Claro, exactamente, es un mixoma. También podría ser un trombo. A veces los mixomas entran y salen de la cavidad porque están pediculados. Muy bien, pregunta. Aquí hay una quinta estructura circular. ¿Qué crees que sea esta estructura circular? Que está saliendo del ventrículo izquierdo. Que se mueve también, tiene sus gusanitos. ¿Podría ser la aorta? Como cabalgando esa... Correcto, la aorta. No está cabalgando, está saliendo del ventrículo izquierdo. Si parte de la aorta estuviera aquí, entonces sí estaría cabalgando, entonces tendríamos un falot, entonces tendríamos cianosis, porque estaría pasando sangre no oxigenada a la aorta otra vez. Muy bien, entonces sí, efectivamente es un mixoma. Ahora, fíjate en esta, José Luis, en esta imagen es de resonancia magnética. Aquí tenemos 4 cortes en diferentes planos. Este es el plano axial. Este es el plano con el que estamos más familiarizados, en donde vemos las 4 cavidades. ¿Ves esta? ¿Qué cavidad es, José Luis? Es el ventrículo derecho. Derecho, ¿y esta? Aurícula derecha. ¿Y esta válvula? La válvula tricúspide. ¿Y esta cavidad? No sé cuál. Ahí está. El ventrículo izquierdo. ¿Y esta? La aurícula izquierda. ¿Y esto que está aquí qué es? Eso ya sería la aorta. No, la aorta es esta. Ok, entonces sería la arteria pulmonar. No, fíjate. Está llegando sangre de aquí a la aurícula izquierda. Entonces, ¿qué es? ¿Sería la cava? A la aurícula izquierda. Aurícula izquierda. La cava superior e inferior, ¿a dónde drenan? ¿A la aurícula? ¿Qué aurícula? La cava superior y la cava inferior Sería drenan la derecha. la derecha. Exacto. Y aquí estamos a esta. Entonces, esta es la izquierda. Entonces, ¿qué es esto? Que está drenando sangre a la aurícula izquierda. ¿Ayuda? Venas pulmonares. Venas pulmonares, que son 2 de cada lado. Entonces, cuando se encharca la sangre, como está pasando aquí con esto, miren, ¿ven esta bola? ¿Cómo protruye, entra y sale? ¿Se fijan? Es un tumor. Podría ser un trombo también. A veces los trombos se quedan así atorados, pero si este trombo se desprende, pues entonces vamos a tener problema, va a ser un embolismo arterial distal y el paciente se le van a poner los pies morados y le van a tener que amputar el pie porque un trombo le tapó la arteria. Pero esas cavidades izquierdas. En cambio, cuando el trombo viene de las venas, de las piernas, viene por este lado y se va a ir a dar al circuito pulmonar y va a matar al paciente de una tromboembolia pulmonar. Bueno, entonces es un tumor de la aurícula izquierda. Tiempo.
Perdón, estoy de regreso. Entonces, fíjense, entonces aquí tenemos el plano, 4 cavidades. Aquí tenemos un eje que está cortando en las cavidades izquierdas. Entonces, aquí está la aurícula izquierda, aquí están las venas pulmonares y aquí está el ventrículo izquierdo. Entonces, ahora esto que vemos es la aorta descendente. En este otro corte estamos viendo otra vez las cavidades izquierdas vistas desde el otro lado. Aquí tenemos la aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, las válvulas sigmoideas de la aorta y la aorta ascendente. Aquí están las cavidades derechas. Y en este otro corte tenemos un corte nada más en donde vemos la aurícula izquierda, la pared de la aurícula izquierda y la bola o masacote, ¿de acuerdo? Entonces, aquí tenemos una correlación muy bonita de estas 4 las lesiones de tipo valvular, de las lesiones de la aurícula izquierda. Muy bien. Vamos a ver quién sigue. María Fernanda Vázquez, ¿dónde andas? Hola, buenos días. Ah, Fernanda, aquí ya te di, gracias. Muy bien. ¿Te recuerdas qué comentamos sobre esta imagen? Sí, que había una alteración anormal en la aorta y que parecía un tercer módulo, pero no podía hacerlo porque la orejuela estaba más abajo. No veo lo del tercer mogul. Realmente lo que vemos es el botón aórtico a la derecha. Hablamos sobre la tráquea, cómo está desplazada hacia el lado izquierdo, que es lo opuesto Ok. se ve frecuentemente, ¿no? El botón desplazado. Muy bien. Ahora ve esta Sí, imagen. me confundí. Ahí sí era lo de la alteración. Ajá. Se parecía. Te confundiste de imagen, muy bien. Sí. Entonces, fíjate, ¿qué es esto? Es el botón. ¿Botón qué? Aórtico. Eso, botón aórtico. ¿Y esto? Es... Bueno, vamos a poner pausa. ¿Esto qué es? Ahí ya es el tronco. El tronco. La pulmonar. El tronco de la pulmonar y el ventrículo. El ventrículo izquierdo. Entonces, efectivamente, salud, José Luis. Entonces, efectivamente, aquí sale sobrando un chipote. Ajá. Efectivamente, sale sobrando este. Entonces, fíjense cómo se hace aquí una imagen que sería una especie de 3, un signo del 3 invertido, un signo de 3. Y fíjate cómo este segundo chipote se continúa hacia abajo, hacia la aorta. O sea, algo le está pasando aquí a la aorta que tiene esta irregularidad. Ese es el signo del 3 invertido. Ahora vamos a ver esta imagen. ¿Qué estudio es? Zona de resonancia. Ok. Y entonces es una resonancia en un plano oblicuo. Esto es el ventrículo izquierdo, esta es la válvula sigmoidea y esta es la aorta ascendente. Esta es la aorta descendente. ¿Qué te parece la aorta ascendente comparada con la descendente? Me parece que está más dilatada. Está muy dilatada. Causas de dilatación de aorta ascendente. La revisamos ayer. ¿Un aneurisma? Un aneurisma. ¿Y cuál es la enfermedad que favorece y que produce el aneurisma de aorta ascendente? Es una colagenopatía. ¿Marfan? Marfan, síndrome de Marfan, exactamente. ¿Qué otras causas de dilatación de aorta ascendente hay? Aparte del aneurisma. ¿La aterosclerosis? Arteriosclerosis es un diagnóstico muy, como decir, está malito, porque es como ateromas en todas partes, ¿no? Es una enfermedad sistémica, pero en particular sí, pero en particular cuando afecta la válvula aórtica.
una estenosis aórtica. ¿Cuál es la causa más frecuente de estenosis aórtica? ¿Alguien sabe? ¿Es calcificación en las personas mayores? No, no tan frecuente. Por la edad, no. Crece las cavidades izquierdas por la hipertensión arterial sistémica. Y la hipertensión arterial sistémica es por el endurecimiento de la aorta. Hasta ahí estamos de acuerdo. Pero no calcifican sí las válvulas. Hay otra enfermedad, una enfermedad muy difícil de curar. Una enfermedad muy difícil de curar. La sífilis produce estenosis aórtica con frecuencia. Afecta más. En cambio, la fiebre reumática suele afectar más la mitral. Entonces, sífilis, estenosis valvular aórtica de cualquier causa. Eso produce dilatación de la aorta ascendente, que es, la vamos a ver en la imagen como una dilatación curva aquí adelante, ¿no? Aquí. Pero aquí tenemos otro problema. Aquí vemos cómo está estenosada la aorta. ¿Cómo se llama esta entidad? La coartación de la aorta. Coartación aórtica, muy bien. La coartación aórtica se puede dar en dos alturas. Uno, antes del ducto arterioso y después del ducto arterioso. Y afecta de manera diferente o repercute hemodinámicamente diferente. Si este es el arco aórtico, el arco del callado aórtico o arco aórtico, ¿qué son estas cosas que salen aquí? ¿Cómo se llaman? ¿Qué son estas estructuras? Son las ramas del tronco brachiocefálico. Claro, son los vasos brachiocefálicos, muy bien. Y entonces, estos pacientes que tienen este problema de coartación aórtica, ¿cómo le hace? ¿Qué pasa con el cuerpo? ¿O qué pasa con la irrigación de la coartación hacia abajo? Pues tiene pobre vascularidad. Y entonces, estos pacientes producen poco desarrollo del cuerpo y de las extremidades. En cambio, acá arriba, como tienen hiperflujo, porque la sangre está encharcada y la sangre circula mucho, son pacientes que de arriba crecen mucho. Entonces, de arriba están Wellmamet y de la cintura para abajo están Wimpis. Así como todos flaquitos. Es una imagen característica. Y luego, como la sangre no pasa muy bien por aquí, la sangre sale muy fuerte por acá y entonces se produce que las arterias intercostales que nacen por acá arriba estén muy gordas y muy dilatadas y entonces como las arterias intercostales corren por abajo de las costillas junto con las venas y los nervios, se empiezan a erosionar el borde inferior de las costillas, produciendo un signo que se conoce como signo de Roesler. Seguramente a un señor Roesler se le ocurrió esta correlación y por eso se ganó la eternidad con este nombre, signo de Roesler, que es la erosión que se produce en el borde inferior de las costillas. Pero como en el borde inferior de las costillas no solo hay arterias, sino que también hay nerviecillos, cuando hay enfermedades que producen múltiples tumores de las raíces nerviosas, produce el mismo signo. Entonces, el diagnóstico diferencial del signo de Roesler incluye, 1, coartación aórtica, que tendría que ir correlacionado con, si se puede ver, el signo del 3 invertido, o en un angiotac o en un angioreso, poder ver esta coartación aórtica. 2, tumores múltiples de raíces nerviosas, como la neurofibromatosis. En fin. Muy bien, Fernanda. Vamos a ver qué sigue, caso que sigue. Yuri. ¿Dónde andas, Yuri? Aquí, buenos días. Hola, ya te vi desde hace ratito. Muy bien. ¿Qué te parece esta imagen? ¿Hay dilatación de la aorta? Dilatación, pero masiva. Ahora sí, toda la aorta está dilatada. Tanto la aorta ascendente como el botón, como la aorta descendente, pero sobre todo el callado aórtico. Aparte de que está dilatado, ¿qué más tiene? ¿Calcificaciones? Ateromatosis muy severa, correcto. Entonces, ¿en qué pensamos? ¿En un aneurisma? Un aneurisma. ¿Qué estudio le hacemos? ¿Un ultrasonido o una resonancia magnética? O más fácil, un angiotac. El ultrasonido en este caso sí podría servir, pero
Acuérdate que el ultrasonido, el calcio, es hiperecoico y produce sombra acústica. Entonces estaríamos un tanto limitados. Muy bien. Pero aquí tenemos un ecocardiograma. Este es de otro paciente. ¿Ok? Es otro paciente. ¿Qué nos está mostrando este ecocardiograma? Vamos a ver. Aquí está, este es el ventrículo izquierdo. Ok. Tenemos el ventrículo izquierdo, tenemos que la aurícula izquierda vacía y entonces está opacificándose la aorta. Bueno, no opacificándose, sino llenándose la aorta. Y entonces, fíjate cómo la turbulencia del flujo, he hablado del flujo azul y rojo. Azul se aleja del transductor, rojo se acerca al transductor. Pero cuando hay un mosaico de colores, estamos hablando de que hay turbulencia. Es decir, es algo que está haciendo así. Entonces, cuando sea el flujo laminar, pues a todo dar bien bonito, se acerca al transductor, rojo se aleja del transductor. Pero cuando está fluyendo todo por todos lados, se hace ese mosaico de 1000 colores. Y los colores más claros habla de velocidades más fuertes, de velocidades más altas. Entonces, fíjate, la aurícula izquierda se vacía, se pone de rojo. El ventrículo izquierdo se contrae y se debería de cerrar la válvula. Y en lugar de cuando se cierra la válvula, se produce un chisguete azul. ¿Qué está pasando ahí? ¿Hay estenosis de la válvula? Estenosis. ¿Mande? ¿De qué válvula? De la aórtica. Estenosis. Fíjate, cuando se contrae, cuando se cierra la válvula, no debe pasar nada. Y en cambio, cuando debe estar cerrada, se llena un chisguete de azul. Claro que choca ahorita aquí la idea de que en azul se está acercando al transductor, pero no le hace. Debería de estar totalmente avascular aquí al momento del cierre de la aorta. Y está azul, se está pintando, pues quiere decir que hay reflujo. Okay. Es una insuficiencia aórtica. Y lo mismo que hablamos de la mitad en la aorta es lo mismo. Puede tener estenosis. Si hay una estenosis de la aorta, el ventrículo izquierdo, ¿qué pasa? Pues tiene que luchar más para vaciarse, para pasar la sangre a la aorta. Y entonces el ventrículo izquierdo se pone bien fuerte. Y entonces se produce hipertrofia concéntrica. Cuando el ventrículo izquierdo se produce mucha hipertrofia concéntrica, la válvula, como el ventrículo izquierdo crece, ya no puede cerrar porque creció el ventrículo, no cierra, entonces ahora también se vuelve insuficiente. Y entonces la válvula aórtica va a tener, este paciente va a tener problemas de salida y de regreso. Y entonces el ventrículo izquierdo va a tener una sobrecarga de volumen, porque le regresa sangre de la aorta. Y entonces se va a dilatar mucho el ventrículo izquierdo y luego lo va a repercutir hacia atrás, que es la aurícula izquierda. Vamos a ver esta otra imagen. Es como si fuera una radiografía de frente. Fíjate, Julie, fíjate, ¿qué cavidad es? ¿Es el ventrículo izquierdo? Ok, y ahora ve el grosor del ventrículo. Está bien gordo. Está haciendo mucho esfuerzo, está haciendo mucho ejercicio para poder vaciar la sangre a la aorta. ¿Y cómo está la aorta ascendente? Dilatada. Dilatado. El botón aórtico dilatado. Bien. ¿Qué sería? Esta estructura vascular, ¿qué sería? Que corresponde al segundo perfil izquierdo del corazón. O sea, en el perfil... ¿Sería el tronco pulmonar? Eso es el tronco de la arteria pulmonar, efectivamente. Solo que en este plano, en este corte, solo vemos esta parte del tronco de la pulmonar. Y bueno, esto blanquito que vemos aquí, ¿qué creen que sería? Esto blanquito. Pericardio.
¿Y por qué está blanquito? Son las coronarias. No, las coronarias son pequeños vasitos que van a salir de aquí de la aorta. Esto está envolviendo el corazón, es pericardio. ¿Es la grasa epicárdica? No, es líquido, porque es blanco, entonces tiene un pequeñito derrame pericárdico, pequeñito. Pero bueno, ahora, ya vimos la aorta ascendente. Ahora, ya vimos el ventrículo izquierdo. Ahora enfócate en la válvula aórtica. ¿Qué te llama la atención de esta válvula aórtica? Está hipointensa. Exacto. ¿Y qué es hipointenso en resonancia? Las calcificaciones. ¿Qué más? Mm, ¿Qué más es hipo-hipo? Hipoente 1 y hipoente 2. El calcio y... no recuerdo. Sí, sí te acuerdas, mira. ¿Qué es esto? Aire. Ajá. El aire es hipo-hipo. Ujú. Y el calcio es hipo-hipo. ¿Por qué son hipo-hipo? El aire y el calcio. ¿Por qué son hipointensos? ¿Ayuda? ¿Por qué son hipo-hipo? El calcio, el aire y la sangre cuando no tiene contraste. Bueno, de hecho aquí la sangre se ve hipo. Y las vísceras, ¿no? Pero la sangre, las vísceras son hipointensas, pero que no generan nada de señal, son el aire y el calcio, el hueso compacto. ¿Por qué? Porque sus partículas no se modifican cuando les llegue la radiación. ¿Por qué no se modifican? ¿Qué es lo que más sensible en la resonancia magnética? ¿Es un mapeo de qué? El hidrógeno. De hidrógeno, de agua. El aire no tiene partículas de hidrógeno, el calcio no tiene partículas de hidrógeno, ¿correcto? Entonces, ¿qué tiene mi paciente? Pues una calcificación de la válvula aórtica. También puede afectar la enfermedad reumatoidea. Puede ser sífilis, puede ser enfermedad de valvular aórtica por artritis reumatoide, etc. Y fíjense cómo se produce un chisguete negro al momento de que se contrae el ventrículo izquierdo. Vean aquí. ¿Ven ese chisguete? Ujú. Es la velocidad del flujo y como va muy rápido la sangre, no alcanza a producir una señal y por eso se ve oscura, que es el equivalente a la turbulencia de 1000 colores que se ve en el ecocardiograma. No es del mismo paciente, evidentemente, porque este caso es muchísimo más severo y también sería muy útil una angiotomografía. Pero pues aquí lo que quiero correlacionar más que nada es radiografía de tórax con ultrasonido, con resonancia magnética. Muy bien, Yuri, muchas gracias. Profe, yo tengo una duda. Sí, En la tele de tórax, ¿eso que se ve en la aorta sería la calcificación en cáscara de huevo? le llamamos en cáscara de huevo básicamente cuando es un ganglio calcificado o un quiste calcificado. Aquí lo que estamos viendo es que es toda la manguera de la aorta que está calcificada. Y aquí llama la atención que esta es la aorta descendente y aquí se ve otra calcificación periférica que seguramente sí es un aneurisma. Para eso podemos hacerle una tomografía. No tengo la angiotac de este paciente en particular. Nada más es que lo que pasa es que les busco las imágenes más escandalosas para que partan de ahí y de ahí le vayan bajando. Es decir, que las imágenes que puedan ver más adelante no van a ser tan evidentes. Pero ahorita que estamos aprendiendo, pues es bueno que tengan este tipo de morfologías. Elisa. Yo tengo una duda, profe. ¿Cómo? Yo tengo una duda. Venga. En el ultrasonido, ¿cómo distingue el ventrículo derecho del izquierdo? Es que en las primeras imágenes el derecho era el que estaba como más pegado a la orilla de la imagen y en la última fue el izquierdo. Es que depende de cómo coloques tú el transductor. Es decir, que necesito subirles un video que hay por ahí de ultrasonido cardiovascular para que se orienten. Hay el corazón, y también tengo que ver mi corazón que tengo ahí. El corazón lo puedes ver en un eje largo o lo puedes ver en un eje corto. Eje largo, ves las cavidades derechas e izquierdas. Eje corto es transversal. Y luego tú puedes poner el transductor en el ápex, digamos en la tetilla, y lo vas a ver como hemos visto casi todas las imágenes. La punta del corazón arriba, ventrículo derecho pegado al esternón y así.
pero tú puedes ir modificando según las válvulas que quieras explorar. Es como cuando le pones el electro, las derivaciones precordiales, te vas de B1, B2, B3, B4, B5, B6. Entonces, en el ultrasonido también vas poniendo el transductor de acuerdo a cómo puedas ver mejor una cavidad. Entonces, a veces, por eso el ultrasonido no es tan anatómico como es la tomo o la resonancia, y por eso cuesta trabajo. Por eso en el ultrasonido siempre tienes que saber en dónde está puesto el transductor. Por eso en el ultrasonido yo digo, el que la hace, la paga. O sea, el que hace el ultrasonido lleva ventaja sobre el que lo ve nada más y lleva más información. Por lo tanto, su información es más responsable que la que solo lo ve por fuera. Esa es la desventaja del ultrasonido. Muy bien. Elisa Aguilar está por aquí. ¿Llegó? ¿No llegó? Minerva, ya te pregunté. Sí, ya. Ya, ok. Muy bien, entonces vamos a concluir estos 15 minutos. Y entonces, fíjense, ya comentábamos de esta morfología de imagen en zapato de sueco, que se llama ¿cómo? ¿Todos? Enfermedad de Fallot. Enfermedad de Fallot. Y esto es hipertrofia ventricular derecha que simula izquierda. La simula porque vemos el ventrículo izquierdo redondeado, pero lo que pasa es que aquí la punta del corazón está levantada. Y entonces ahora vamos a ver este eco. Y de nueva cuenta, aquí está invertida la imagen. La punta del corazón está de este lado. Las imágenes que hemos visto están de este lado, la punta del corazón. Pero es lo mismo, nada más tenemos que invertir acá en nuestro cerebro la imagen. Este es el ventrículo derecho. Este es el ventrículo izquierdo. Este es el septum interventricular. ¿Cómo ven este septum? Comparado con los poquitos que vimos anteriormente. Engrosado. Grueso, exactamente, está gordo. Muy bien. Y el ventrículo izquierdo pues tiene una pared más o menos normal, delgadita. Ahora, fíjense aquí qué está pasando. Este es el ventrículo derecho, este es el ventrículo izquierdo. Ambos están drenando a la aorta. ¿Qué está pasando aquí? Ambos están drenando a la aorta. ¿Una comunicación interventricular? No. Aquí la aorta está una parte sobre el ventrículo derecho y una sobre el ventrículo izquierdo. Esto es lo que se conoce como aorta cabalgante. Entonces, ¿qué pasa? Pues que sangre que no está oxigenada se está yendo otra vez al circuito sistémico y entonces sus pacientes son cianógenos. ¿Se acuerdan que hablamos de que cardiopatía acianógenas y cianógenas? Las cianógenas son las que tienen cortocircuito de derecha a izquierda. Las acianógenas son las que tienen cortocircuito de izquierda a derecha hasta que se produzca el complejo de Eisenmenger. Hace rato dijimos mal el nombre, es Eisenmenger. Entonces, el complejo de Eisenmenger es cuando se invierte la presión. Entonces, esto que vemos aquí es una aorta cabalgante. Ahora vean esta otra imagen, es un plano oblicuo también, en la que vemos los dos ventrículos. Vean el septum, qué grueso está, que por cierto se ve oscuro y muy intenso. Y vean la aorta, cómo está recibiendo flujo de las dos cavidades ventriculares. Es una aorta cabalgante de un Fallot. ¿Ok? Bien, ahora, ¿qué les parece esta imagen? Hay un perfil ventricular en el ventrículo izquierdo que es redondo. Está redondeado y entonces eso se traduce como ¿qué? ¿Qué tiene? Hipertrofia ventricular izquierda. Concéntrica. Concéntrica. Como el ángulo de la hipertrofia concéntrica se mete aquí porque está chipotudo, está boludo, está petacón. Muy bien. Y ahora fíjense en este corte, el eje corto del ventrículo izquierdo, es puro ventrículo izquierdo. ¿Qué llama la atención? La luz del ventrículo que está tan chiquita y el grosor tan importante aumentado del ventrículo izquierdo. Es una hipertrofia ventricular izquierda. Y entonces, ahora veamos en este corte coronal de la resonancia, de nueva cuenta, vean el grosor ventricular. Está muy gordo. Y eso puede ser porque tenga problemas de vaciamiento o porque tenga una enfermedad muscular. Problema de vaciamiento sería, de nueva cuenta, una estenosis valvular aórtica. Pero la aorta ascendente no está tan dilatada. Sí está dilatada, pero no tanto. Pero el grosor del ventrículo izquierdo está muy grande. Ahora, fíjense cuando se cierra, vean la válvula aórtica. Véanla cuando se abre y cuando se cierra.
¿Qué pasa cuando se cierra? ¿No se cierra completamente? Se hace un chisguete negro, un jet, una turbulencia de regreso, tiene insuficiencia valvular aórtica. Y ahora, vean, bueno, no estoy tan seguro, pero aquí yo veo una comunicación, no está íntegro el septum y posiblemente tenga una comunicación entre estas dos cavidades. No estoy seguro. A lo mejor nomás está muy delgadita, porque en todo caso esa sería la aurícula derecha y es difícil que haya comunicación de la aurícula derecha con el ventrículo izquierdo. Hay enfermedades muy raras, todo puede suceder. Ya lo verán más adelante, pero realmente ni meterse en eso. Ahora, ¿qué tenemos aquí? Un corbovis con marcapaso por una cardiomiopatía. Entonces ahora vamos a ver este eco que está facilito, porque lo estamos viendo en la punta. La cavidad más grande es esta. ¿Qué cavidad es? ¿La izquierda? La izquierda. Entonces la más chiquita es la derecha. Y entonces, ¿esta qué válvula es? ¿Tricúspide? ¿Y esta? ¿Mitral? Fíjense qué bonito se ve cómo abre la valva anterior y la valva posterior y cómo se cierran aquí. Vean qué bonito cierran. Y las aurículas pues, están muy bonitas. Pero ahora veamos la pared, el grosor de la pared ventricular. Está muy delgadito. Y traten de adivinar la fracción de eyección. Es decir, vean cómo se ve el ventrículo izquierdo en sístole y en diástole. ¿Qué llama la atención? Que hay muy poca movilidad. Por lo tanto, este paciente debe tener una fracción de eyección muy baja. Porque se contrae poquito. El ventrículo debería de contraerse más enérgico. Vamos a ver otra vez, vean cómo se contrae el ventrículo izquierdo aquí. Vean aquí, aún aquí con esa hipertrofia muscular. Ahora vean aquí cómo se contrae. Bien poquito. Y ahora vean aquí que tenemos crecimiento de las 4 cavidades. Vean el grosor de la pared ventricular, sobre todo en la punta de los ventrículos derecho e izquierdo. Está delgadita. Le dicen papidácea, o sea, hecho un papelito. Esto es una cardiomiopatía dilatada. O sea, este músculo cardíaco ha sufrido tanto por isquemia, porque no le llega suficiente sangre, porque seguramente tiene problema coronario, o porque tiene una enfermedad muscular cardíaca como una de Chagas, o una cardiomiopatía viral, o una cardiomiopatía alcohólica, o una cardiomiopatía por quimioterapia, porque también afecta las quimioterapias, afectan el músculo cardíaco, etc. Entonces vean qué pobre contracción, vean qué gran dilatación de las cavidades de una cardiomiopatía. ¿Me explicó? ¿Me siguen hasta aquí? Bien, y ahora, esta es la imagen característica de ¿qué? Hipertensión arterial pulmonar. ¿Cuáles son los signos de hipertensión arterial pulmonar? ¿Sería la dilatación de la aorta? A ver. No, la aorta está pequeña y hay dilatación de la arteria interlobar. Sí, es cierto. Hecha. ¿Y qué más? ¿Hay derrame pericárdico? No. De la pulmonar también, ¿no? ¿De la pulmonar? Ah, sí. Disminución de la vascularidad. Disminución de la vascularidad periférica. ¿Y qué más? ¿Cefalización del flujo? No. Crecimiento del ventrículo derecho. Crecimiento ventricular derecho que parece izquierdo. Correcto. Entonces, ahora, fíjense en esta imagen, en estas 4 cavidades. ¿Qué les llama la atención que no habíamos visto hasta ahorita? Pues están como tabicadas, ¿no? Tienen, o sea, tienen muchas radio. No son radio nada porque es ultrasonido. Sí, ya me entiendo. Muy bien. Esto es la aplicación de medio de contraste ultrasonográfico. Hay un medio de contraste ultrasonográfico que es muy caro y no se usa. Pero si inyecto una solución salina en la vena, en las venas de un paciente, van a producir esas microburbujas.
Y entonces es como si usáramos medio de contraste. Entonces lo que estamos haciendo es opacificar las cavidades derechas con medio de contraste o con solución salina. Y produce esas micro burbujitas que hacen que se vean blancas. Y entonces, con eso podríamos saber si hay paso de esas micro burbujas del lado izquierdo, del lado derecho al lado izquierdo. O sea, podríamos estudiar las comunicaciones interauriculares o interventriculares con esto. Que no parece haber. O sea, la aurícula derecha está grande y no parece que haya paso de estas micro burbujas a la aurícula izquierda. Entonces no hay un defecto. Ahora, vamos a ver esta imagen. Vean el ventrículo izquierdo primero. Check. Ya vieron el músculo ventricular izquierdo, grueso, Sí. puede ser. Ventrículo derecho, rugoso. ¿Se fijan? Ahora, válvula mitral, check. Está cerrando bonito. Aurícula izquierda, check. Cerrando bonito. Aurícula derecha, check. Ahora, vean el septo interventricular y vayan de la punta del ápex hacia la base del corazón y van a ver algo raro durante el movimiento del ciclo cardíaco. ¿Qué ven de raro? ¿Nada? Aquí hay algo raro. ¿Qué ven ahí? ¿No hay comunicación? Hay una solución de continuidad. Es una comunicación interauricular. ¿Ya vieron? Sí. Se hace una solución de continuidad. Entonces, ¿cuál es la idea de esta imagen? Pues ver, buscar las diferentes formas de comunicación interauricular, interventricular, persistencia de conducto arterioso, que a la larga nos van a llevar a la primera imagen, que es de hipertensión arterial pulmonar. Estamos hablando de circuitos del lado del derecho. Entonces, de los alvéolos, yo soy un alvéolo. Hacia atrás están las cavidades derechas. De los alvéolos hacia adelante están las cavidades izquierdas. Ventrículo izquierdo aquí, aurícula izquierda, venas pulmonares yo. Hay destrucción de los alvéolos, como en el EPOC, aumenta la presión vascular arterial, crece ventrículo derecho, crece aurícula derecha y repercute hacia vena cava superior, vena cava inferior, patomegalia, ascitis, regurgitación yugular, edema de miembros inferiores. 2 circuitos, 2 corazones. ¿De acuerdo? Y bueno, pues así concluimos entonces esta preparación cardiovascular. Revisen la plática de mediastino, porque les voy a poner casos de mediastino en el examen de mañana. Van a ser, yo creo que igual, 30 casos, a ver si le bajo a 25 para que sea más fácil calificarlo. Espero que ahora sí me lo manden a mi correo, que se llama gerardo.cela@gmail.com. Sigan las instrucciones, no me pongan los diagnósticos escritos, me tienen que poner la letra que le corresponde. En fin, hoy voy a depurar el examen que ya le estoy haciendo, esperando que esté más o menos sencillo. O sea, quiero que hagan diagnósticos, van a ser diferenciales, o sea, les voy a poner imágenes o una imagen y 5 diagnósticos o 4 diagnósticos para que ustedes escojan el correcto, de opción múltiple. En fin, cualquier duda pueden comunicarse conmigo en el transcurso del día y por lo pronto ustedes a estudiar y yo a trabajar, ¿de acuerdo? Sale, chicos, pues nos vemos. Gracias, profe, buen día. Doctor, ¿el examen va a ser a las 7? ¿Mande? ¿El examen va a ser a las 7? Nos conectamos 6:45, a las 7 en punto empezamos el examen. Ah, ok. Perfecto, gracias. Bye. Ya lo